Hola a todos, soy Tomás de Volabike. Hoy vamos a instalar un extender en esta Turbolevo de generación 1. Como veis, es una bicicleta de un cliente que le gusta hacer muchos kilómetros, le gusta el bikepacking, y vamos a instalarle un extender de 540 vatios. Es una talla M y no hay problema para ponerlo. Os enseñamos cómo lo hacemos. Para empezar, retiraremos la biela del lado izquierdo para poder acceder al compartimiento del motor. Quitaremos esta tapa y también quitaremos esta tapa. Quitamos esta biela con una llave Allen del 8. Para quitarla al principio hay que hacer bastante fuerza y luego ya sale más sencillo. Seguidamente, con una llave Allen del 3, quitaremos estos 3 tornillos y estos 2 tornillos para quitar estas 2 tapas. Ahora quitaremos el cable que conecta la batería de la bicicleta con el motor y lo sustituiremos por el cable que enviamos nosotros en el kit. En primer lugar, desconectaremos, aflojaremos este tornillo para poder sacarlo y extraeremos el conector del motor levantando una lengüeta que ahora os enseñaremos para que pueda salir sin problemas. Vamos allá. Aflojamos el tornillo que aprisiona el cable contra la bicicleta. Esta es la lengüeta que tenemos que levantar para poder sacar el cable. Con un atornillador plano la levantamos y estiramos hacia afuera del cable. Y ya lo tenemos fuera. Ahora vamos a sustituir el cableado que acabamos de quitar por el cableado que incluimos en el kit. Como veis, es el mismo cableado, es un cableado original de Specialized, simplemente que le hemos hecho una conexión para sacar la conexión que irá hacia el extender. En primer lugar, cambiaremos la tapa que hace de embellecedor en la batería, quitando estos 3 tornillos. La sacaremos y la pondremos aquí en este cable. Quitaremos también la sujeción que sujeta el cable al motor y volveremos a conectar la conexión del motor en el conector que lleva el motor para este cable. Esta es la tapa que sustituirá la tapa superior del motor que viene con la bicicleta. Como veis, lleva ya instalado un conector, está mecanizada esta caja, se ha mecanizado con máquina para que quede perfecto y lleva instalado un conector que es donde conectaremos el extender a la bicicleta. Y de aquí ya saldrá la conexión que irá hacia el cableado que va de la batería del motor con la conexión que lleva incorporada nuestra. Simplemente pasamos el cable por aquí. Si tenéis dificultades para pasar el cable, podéis quitar la batería para tener un poquito más de espacio para trabajar. Una vez pasados los cables, colocaremos la tapa en su posición y atornillaremos con los 2 tornillos de la tapa original. Ya hemos cambiado tanto el embellecedor como el soporte del motor al nuevo cable. Simplemente volvemos a atornillar aquí el cableado, meteremos el conector y conectaremos. Acordaos de que este conector tiene estas 2 bandas de goma verdes que son las que evitan que entre polvo y suciedad dentro del conector. Cuesta un poco de meter. Intentar hacer fuerza para que entre del todo y que la lengüeta encaje con su soporte. Volvemos a atornillar el cable con el soporte dentro del motor. Metemos el conector, como hemos dicho, en el compartimiento del motor, asegurándonos de meterlo hasta el fondo y que la lengüeta coja el reborde para que no se salga. Ahora simplemente uniremos los conectores rojos y los conectores negros. Les pondremos una tira de termorretráctil que va incluido en el kit para protegerlos una vez esté hecha la unión. El termorretráctil lo podemos calentar con un mechero desde abajo, con cuidado de no quemar los cables, o bien con una pistola de calor. Nosotros lo haremos con la pistola.
Meteremos todos los cables en el espacio que tenemos disponible, volveremos a poner la tapa y la biela y ya solo nos quedará colocar la batería en su sitio. Una vez metidos todos los cables ya en su sitio, volvemos a colocar la tapa con mucho cuidado de que no chafemos ningún cable. Nos aseguramos bien de que todo el contorno del protector no chafa ningún cable para no dañarlos. Acordad que en esta tapa hay 3 tornillos, hay 2 tornillos largos que van en la parte de abajo y un tornillo más corto que es el que va más pegado a la batería. Vale, ya hemos cerrado todo, hemos puesto la tapa del motor, hemos puesto la tapa superior, ya está todo instalado con el cableado. Hemos conseguido nuestra toma, que es donde se conectará el extender. Colocaremos la biela, que ya la podemos montar también. Simplemente volver a apretar, como si estuviéramos apretando un tornillo para dejarla en su sitio. Y lo único que nos falta es colocar la batería, usando los 2 agujeros del portabidón, en el espacio que nos queda aquí disponible. Lo que vamos a hacer ahora es adaptar la bolsa para el espacio que tenemos aquí en la bicicleta. ¿Vale? Como veis, la bolsa va a encajar bien, hay espacio suficiente. Simplemente tenemos los 2 agujeros del portabidón de la bicicleta y tenemos que hacerle 2 agujeros en la parte de abajo para que encaje con estos 2 agujeros y se alinee en la posición que nosotros queremos. Este proceso lo tenéis muy bien explicado en el manual que incluimos junto con los keys extenders. Va paso a paso indicándoos cómo tenéis que hacerlo. Va una plaquita de anclaje de aluminio que se pone por la parte de dentro, que hará fuerza entre la bolsa y el cuadro y esto quedará muy bien sujeto, no va a vibrar, no hará nada de ruido. La batería queda acolchada internamente con una espuma y, como veréis, queda perfectamente instalada. Ya tenemos la bolsa montada, como veis queda muy firme, no se mueve nada, no va a vibrar ni va a hacer ruido. Como veis sale un conector de la bolsa y tenemos nuestro conector que hemos instalado antes en la tapa superior del motor. Lo único que nos queda por hacer es conectar el cable que sale del extender al conector de la bicicleta y de esta manera quedaría ya terminada la instalación. Espero que este vídeo os haya sido útil, que os sirva para saber cómo se hace la instalación en vuestra Turbolevo. Como veis, no reviste mayor dificultad, simplemente seguir los pasos que indicamos en el manual, que es lo que os hemos explicado ahora. Y como veis, pues tenéis el modelo más grande, que es el de 540 vatios. Hay 2 modelos más pequeños, de 360 y 252 vatios, que también podéis instalar en caso de que no tengáis tanta necesidad. Espero que os haya sido útil. Si tenéis alguna duda, como siempre, nos podéis contactar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.